Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Un poco de fe en los tambores, no, un poco de fe en el futuro y los tambores pueden florecer. Los tambores siempre están, la pelea siempre está, la lucha siempre está cuando la representación es digna. Cuando ese lema de que la organización vence al tiempo es real. Cuando no es simplemente una frase escrita en un panfleto, sino es un hecho cotidiano que se lleva adelante en cada una de las fábricas, empresas, comercios. Nosotros, como ustedes saben, este programa está siendo transmitido hoy sábado, pero se grabó el día jueves, donde todavía persistía el conflicto en la algodonera Avellaneda, en Reconquista, provincia de Santa Fe, norte de esta querida provincia de Santa Fe, donde los trabajadores estaban cobrando miserias y les estaban pagando con vales al mismo estilo, casi en la misma zona, en donde estaba radicada la forestal, que pagaba con monedas de 1 kilo de pan, de 1 kilo de carne. Bueno, de la misma manera, Vicentín, porque esta algodonera Avellaneda, lugar Avellaneda, desde donde es oriunda esta empresa, radicada en Reconquista, en este momento los trabajadores están en lucha. Los tambores están floreciendo y nosotros nos solidarizamos y adherimos también desde aquí, desde el pie, esta construcción colectiva que intentamos desde hace 5 años con Tomás Viú, Marcelo Nocetti es mi nombre, y auspiciada y llevada adelante fundamentalmente por el Sindicato de Aceiteros de Rosario y por la Federación de Aceiteros y Desmotadores de la República Argentina, que nos van a presentar a continuación. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y como el tema y el tiempo histórico lo amerita, vamos a hablar de salud y de enfermedad. Dos términos que a primera vista para alguien que no conoce mucho del tema parecen dos caras, ¿no?, de una misma moneda, o dos términos enfrentados uno con el otro, tanto la salud como la enfermedad. El doctor Mariano Musi es médico epidemiólogo y asesor del Sindicato de Aceiteros de Rosario, y con él vamos a charlar. Buenas tardes. ¿Cómo andas, Marcelo? Muy bien. Bien. No son las dos caras de la misma moneda. ¿Ah, no? No. La enfermedad es la gente sufre, y el sufrimiento de la gente es un sufrimiento personal, es un sufrimiento desconocido para cada quien. La enfermedad es un modo de interpretar ese sufrimiento para hacer algo, para trabajar sobre él, para generar alivio, para generar un alivio que vaya más allá de la vuelta a las actividades, de la productividad, un alivio
liberador, emancipatorio. Y la salud es justamente la capacidad de lucha. Alguien puede estar padeciendo una enfermedad, pero estar sano, porque tiene una gran capacidad de lucha. Son dimensiones distintas. Mirá vos, está bueno. Bueno, después de esta definición que me queda, me la guardo, el COVID-19, un Rosario que ha vuelto parece a tener circulación, todavía no está bien claro, pero todo indicaría que sería así. Las reuniones familiares se han cortado desde la provincia de Santa Fe, desde la ciudad de Rosario. La obligatoriedad de que todo aquel que quiera entrar a la provincia de Santa Fe tenga un hisopado negativo, hecho un hisopado negativo. Sí. Si no, no entra a la provincia, fundamentalmente desde Córdoba y desde Buenos Aires. Uh-huh. Eso es un dato de la realidad, de la información y demás. Este programa, digamos, como ustedes habrán escuchado de las publicidades, tiene mucho que ver con el sindicato de aceiteros y fundamentalmente tiene mucho que ver con los trabajadores en general. Pero en este caso vamos a hablar puntualmente de los trabajadores aceiteros y de algunas otras cosas más, y el hecho de que nunca ellos, los trabajadores aceiteros, dejaron de trabajar y sin embargo no hay casos dentro de los trabajadores. ¿Es así? Es así, no hay, hasta el día de la fecha no ha habido casos entre los trabajadores aceiteros del cordón. Esto va de la mano justamente con la capacidad de lucha, ¿no? Con la capacidad de los delegados de salud y los delegados sindicales de las plantas de poner en discusión algunos elementos centrales para manejar la pandemia, que por ahí puede llegar a ser más difícil en otros sindicatos con menos capacidad de lucha o con menos capacidad de agendamiento. Nosotros, cuando apareció la pandemia, centramos la atención del laburante y de los delegados en dos elementos que para nosotros son claves para manejar la epidemia de COVID en las plantas. Uno es el concepto de caso sospechoso. El concepto de caso sospechoso para esta enfermedad, el oficial, el que designa fiebre, más tos, más odinofagia, dolor de garganta, pérdida del gusto, del olfato, siempre requiere que haya dos, pero esto es una enfermedad extremadamente proteiforme, tiene muchas formas. Se estima que alrededor de un 13-15% es asintomático y contagia. También hay series que estiman que alrededor de un 40% no tienen fiebre. Significa que de 10 trabajadores infectados, 4 no tienen fiebre. Lo que hace que ninguna práctica de tamizaje de casos sospechosos, de búsqueda de casos sospechosos, con criterios estrechos, sea posible, sea eficiente. Siempre alguno escapa. Y en este punto nosotros hicimos mucho hincapié en que las empresas definan casos sospechosos de la misma manera que se define casos sospechosos para los trabajadores de salud. Es decir, fiebre o síntomas respiratorios o dolor de garganta o pérdida del olfato o diarrea, que es un cuadro que en general no está vinculado al COVID, pero que tiene una alta prevalencia. Alrededor de también de un 13-15% se presentan con diarrea según la serie. Eso fue, digamos, trabajado en los comités mixtos. Eso fue trabajado en los comités mixtos. ¿Por qué se les llama comités mixtos? ¿Porque están formados por qué? Porque están formados, es un órgano paritario que está formado dentro de cada empresa. Dentro de cada empresa. La mitad de sus miembros son delegados sindicales y la mitad de los otros son delegados de la empresa. Bien. Uno de los puntos era el tema del caso sospechoso y el otro de los puntos que es esencial es el tema de la definición de un contacto estrecho. Y acá es donde el saber obrero, el saber de los laburantes tiene el mayor peso. Todos sabemos, porque se ha hecho como voz populi, que
contacto estrecho es menos de 1,5 metros, ahora dicen 2 metros, menos de 1,5 metros por más de 15 minutos. Bueno, ¿en qué situación de la realidad del trabajo se da esto? ¿Quiénes definen ante la aparición de un caso sospechoso cuáles son los contactos? Si nosotros dejamos esto en manos de los servicios médicos de la empresa va a tomar algo que nosotros, sumándonos a otras corrientes de salud, definimos como el trabajo prescripto. Es decir, caso sospechoso en contacto con aquellos que en el organigrama de la empresa figuran como en contacto con este trabajador. Ahora nosotros sabemos que el trabajo prescripto no se cumple nunca, que el trabajo prescripto es una manera de control del trabajador, pero en la realidad los imprevistos, las dificultades, los problemas, la cooperación del trabajo en las plantas, implica que el trabajo real es diferente al trabajo prescripto. Con lo cual, los contactos de un caso sospechoso no son los que se pueden deducir de la prescripción del trabajo. Y ahí es donde los delegados sindicales tienen todo el saber para poder decir qué es lo que realmente ocurre en la empresa y cuáles son realmente los contactos de un caso sospechoso. Sostenemos que estos dos puntos son centrales, tanto en los laburantes aceiteros como en los laburantes de cualquier otra rama industrial, definir claramente y de la manera más amplia posible el caso sospechoso para poder incluir todas las formas del coronavirus y tomar la posta a la hora de definir y estudiar los contactos para no dejar en manos de los servicios médicos y su organigrama de prescripción lo que ellos definen como contactos. Claro, entiendo. Hay un gran riesgo también por parte de los trabajadores aceiteros porque trabajan con barcos que llegan de todo el mundo, ¿no? Ese tema, ¿cómo fue tomado? Hay una autoridad en Buenos Aires que hace la evaluación de los barcos, de la tripulación de los barcos, y a la llegada el personal de los barcos tiene un recorrido distinto al de los trabajadores. Quiero decir, no siguen los mismos caminos, no se cruzan. Aún así, es una situación súper riesgosa, la de los barcos y la de los camiones. Y esto se suma un poquito a lo que vos dijiste al comienzo. Los compañeros aceiteros, compañeros y compañeras aceiteros, fueron declarados como trabajadores esenciales por ser rama alimentaria y esto en algún momento generó algunos debates entre los propios laburantes porque habría que estudiar claramente hasta qué punto es una actividad esencial y hasta qué punto ellos arriesgan su salud para la producción de alimento o para la producción de commodities. ¿Cuál es la esencialidad del trabajo aceitero? Fue algo que se discutió mucho en los inicios. ¿Y cuál es tu opinión? Yo creo que el trabajo aceitero es fundamentalmente productor de divisas, trabajo productor de divisas. Habría que hacer un estudio fino cuánto de estas divisas terminan en recursos, vamos a decir, de uso social, en recursos de salud, en recursos en los IFE, en las asignaciones. En recursos propios. En recursos propios de la población. De la población. ¿Y cuántos se llevan las aceiteras? Si uno pudiera garantizar que las divisas generadas... Las mayorías son de afuera. Claro, que las mayorías son las grandes exportadoras son casi todas de afuera. Todas ¿sí? de afuera. Sí, si uno pudiera garantizar que ese ingreso de divisas fuera para el uso social, sería una actividad esencial claramente. Claro, pero no se puede garantizar. Es más. No. Vamos a ver una grabación también de otro asesor del sindicato, en este caso es el psicólogo Esteban Friedman, porque también está, bueno, esto es una cuestión somática, ¿no? Como dicen, no, ¿cómo lo definirías? Porque ahora me sorprendés con otra definición y me dejas fuera de foco. No, en realidad cuando vos hablas de lo psicológico, de lo biológico, de lo social, no estás hablando de la realidad, estás hablando de disciplinas, del psicólogo, psicóloga, del médico, biólogo, del sociólogo, antropólogo, que estudian una realidad que es una sola.
La gente se enferma entera, Claro. con su psiquismo, su sociabilidad y su biología. Los que estamos divididos somos los trabajadores de la salud, que tenemos profesiones distintas y llegamos a afirmar de esta manera que la gente se enferma por partes. Vamos a escucharlo a Esteban Friedman entonces, a ver qué dice de esta parte que él maneja, ¿no? Buenas compañeras, compañeros, mi nombre es Esteban Friedman, soy psicólogo del equipo de salud laboral del Sindicato de Aceiteros de Rosario. Bueno, llevamos más de 120 días de aislamiento obligatorio, el cual, bueno, hasta acá logró contener el crecimiento explosivo de los contagios y con ello evitó poner en crisis el sistema sanitario, como vemos en otros países de la región y el mundo. Claro que esta situación novedosa e impredecible nos trajo y nos trae a todas y a todos innumerables complicaciones en nuestra cotidianidad, la cual de pronto se vio abruptamente transformada, ¿no? Hijas e hijos sin ir a la escuela, con todas las dificultades que esto trae a la organización familiar, el tener que garantizar los cuidados de nuestros mayores, la imposibilidad de encontrarnos, por supuesto, de abrazarnos, de compartir el mate, entre tantas cosas que tuvimos que empezar a hacer de manera distinta en contra de nuestros deseos. Los aceiteros han estado desde el primer día, por ser considerada una actividad esencial, teniendo que salir a trabajar y por consiguiente exponiéndose a la posibilidad del contagio. Y por lo tanto, lógicamente también, esto nos produce miedo, o nos puede producir miedo. Nos parece muy importante en este momento, donde los números de contagio han empezado a crecer en la región, recordarnos que no somos ni víctimas ni héroes, que lo esperable es sentirnos vulnerables en una situación así, que no la cancheriemos, que hablemos del sufrimiento que esto nos produce. Sabemos que la respuesta a estos padecimientos no son individuales, sino que son colectivas. Por esto es muy importante compartir con los otros los saberes de esta experiencia que vamos viviendo. Es necesario en el momento reforzar los modos en los que nos cuidamos entre todas y todos. Esto queríamos decirle en esta oportunidad. Abrazo para todas y todos y a cuidarnos. Bien. ¿Algo que agregar? Lo que dice Esteban sobre la ansiedad es importantísimo y si vos querés ahí abrir una explicación o un ejemplo bueno de lo biopsicosocial, la ansiedad lleva a producir lo que algunos llaman objeto contrafóbico, ¿no? Algo que vos tocás y te sentís tranquilo porque lo tocás, como en el caso del COVID es el hisopado. Hay una idea en torno al hisopado de que un hisopado negativo te garantiza no tener COVID y en realidad de 10 hisopados de enfermos con COVID, 4 dan negativo y está la enfermedad. O sea, es una prueba con muy poca sensibilidad. Y esto es un dato importante también para los laburantes en la planta porque en función de la aplicación de esta prueba se puede forzar el reingreso de laburantes que en realidad pueden estar cursando una infección por COVID. Y cuando uno actúa con la ansiedad sin elaborar colectivamente, sin hablar de esa ansiedad y utiliza estos recursos, me hago la prueba COVID y la prueba me da negativa y con eso me quedo tranquilo y me dejo de cuidar, ahí me enfermo biológicamente. Está. Entiendo. Otro tema que tiene que ver con el tratamiento que se le está dando a un proyecto que ya tiene media sanción de senadores sobre una nueva ley de accidentes de riesgos de trabajo, de ART, de riesgos laborales. ¿Cómo está evaluando eso el equipo de salud del Sindicato de Aceiteros? Bueno, la postura... Y la postura de Santa Fe de adherir a esa ley en cuanto salga.
A mí no me sorprende mucho la postura de Santa Fe, del gobierno santafesino, de adherir a la ley, de la misma manera que no me sorprende que cuando se declara circulación comunitaria de virus, lo primero que se sancione sea lo afectivo, lo social, lo relacional. Me desvío un segundito para contarte, si uno ve a la cabeza de cada clúster, de cada agrupamiento de casos de Rosario, que hay en la punta de ese clúster, hay una relación laboral. Hay una relación laboral que introduce el virus y que después se amplifica en reuniones afectivas, pero lo que ingresa es una relación laboral. Nosotros nos oponemos a la reforma de la ley y nos oponemos a la ley de ART como tal. Consideramos que el esquema de aseguramiento no es un esquema válido para tratar los problemas de salud. La salud no se puede asegurar como se asegura el auto o como se asegura la casa o las cosas. En este momento es así. En este momento un trabajador es asegurado como se asegura un auto. Y lo que ocurre habitualmente, lejos de haber una práctica prevencionista, es una práctica asistencial del daño consumado, del daño ya realizado. La RT te paga la sordera, te paga la invalidez, te paga el dolor, te paga el sufrimiento, y así funciona el seguro, pagando por los daños que ocasiona. Hay un epidemiólogo inglés que te contaba hace un rato que hacía esta pregunta: ¿por qué es mejor prevenir que curar? Y cuando yo hago esta pregunta en las clases, los alumnos y las alumnas preguntan y responden enseguida: y es mejor prevenir porque es más barato, porque uno ahorra. No, prevenir es mucho más caro que curar. Uno previene porque es lo que hay que hacer, porque es un valor, no porque es más económico, es más financieramente conveniente. Se previene el sufrimiento humano porque el valor humano es lo que cuenta. Y en este sentido la ley de ART está armada a contracorriente de esto. La nueva. La nueva y la anterior son la misma ley de ART con modificaciones que la van empeorando para el lado del laburante. Como los obstáculos para acceder a la justicia cuando se va vía comisiones médicas, las restricciones en los accidentes in itinere y algunas otras cuestiones de índole legal que yo no alcanzo a manejar bien. Pero la raíz, el fondo de la ley es que un trabajador puede asegurarse como se asegura una cosa. Nosotros creemos que el tema de la salud de los laburantes debe ser un objeto tratado desde lo público. Consideramos que lo que actualmente las empresas están gastando en primas de seguro de ART podría subvencionar fácilmente un sistema nacional de salud de los trabajadores e inclusive creería poder avanzar sobre formas de trabajo precarizadas y poder cubrir otras formas del sufrimiento en el trabajo, ya con una perspectiva no financista. Y en este punto es donde me parece que no es extraño que la provincia de Santa Fe lo haya aprobado, ¿no? O esté detrás de esto. O sea que, sí, porque uno cuando se imagina nombres de aseguradoras, en general no ve una casa, ve grandes edificios, suntuosos edificios, lo que, digamos, uno llega a pensar de que el tema del seguro es un gran negocio. Existe la estimación. Y en el medio de ese negocio, bueno, puede haber un auto, puede haber una casa, pero también hay un trabajador. Claro. Al mismo nivel que el auto o la casa. Es exactamente al mismo nivel. Es el mismo nivel de aseguramiento. La forma en la que funciona tiene obviamente diferencias porque se trata de atender a la salud humana, pero en términos de la responsabilidad y el modo en que se acciona, es lo mismo que asegurar una casa, un auto, una cosa. Con esta nueva dirigencia de hace ya, ¿cuánto? 10 años, más o menos, en el Sindicato de Aceiteros de Rosario y hace un poco menos en la Federación, los comités de higiene y seguridad mixtos han tenido funciones muy importantes. Han llegado a solucionar, no a solucionar, sino a prevenir lo que antes se llamaba un accidente, ¿no? Sí, han hecho cosas muy interesantes. Con respecto a los accidentes,
la tarea fundamental del accidente es una tarea comunicacional, pero comunicacional entre los propios laburantes. Hablar de las condiciones de trabajo, hacer consciente o hacer presente los riesgos del laburo, es lo que mejor previene un accidente. Y contrariamente a lo que se piensa, si bien los elementos de protección personal son críticos para una prevención secundaria, es decir, cuando el accidente ya ocurre, vos usás un casco para no romperte la cabeza cuando efectivamente se te cae algo en la cabeza. Claro. Los elementos... Sabés que se te puede caer algo en la cabeza. Si vos tenés el casco, sabés que algo se te puede caer en la cabeza. Y hay que ir a laburar sabiendo que algo se te puede caer en la cabeza. No es el modo de prevenir el accidente, el modo de prevenirlo es hacer consciente de manera permanente los riesgos. Sí, yo que una vez asistí a una charla de un ingeniero en seguridad industrial y él decía algo que me quedó grabado siempre: un trabajador no debería ni rasgarse una uña por ir a trabajar, no tiene por qué. A partir de eso, el sindicato empezó a elaborar un manual. Sí, sí. ¿En qué consiste ese manual? Es un manual... Queda poco tiempo. Sí, es un manual para delegados de comité mixto que brinda herramientas de tipo médicas, de gestión de grupos y psicológicas y legales para el manejo de situaciones de salud laboral en las plantas. Y lo que tiene fundamentalmente el manual es un enfoque del tema salud que está pensado como capacidad de lucha. Esto quiere decir, lo que está dicho sobre la salud en el trabajo actualmente está dicho por el patrón. Bien. El manual apunta a dar herramientas para construir escenarios de salud, para construir estadísticas en salud y para saber utilizar la legislación en pos de intervenir con estas herramientas sanitarias. Vistos desde el lado del trabajador. Desde el lado del trabajador, esencialmente. Claro. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcelo. No sé cómo... La llamo Mariano. Mariano, médico epidemiólogo, asesor del sindicato. También agradecemos a Esteban Friedman por su participación, Tomás Viú en la producción. Mi nombre es Marcelo Nocetti y nos vamos a encontrar el próximo sábado a esta misma hora aproximadamente aquí por Televisión Regional, y un agradecimiento a todos los muchachos de la técnica del canal. Chau y gracias.